Saludos familia, que Dios les bendiga grandemente ahí donde están. Reciban caluroso saludo mis hermanos, mis amigos, toda la familia. Aquí estamos compartiendo con ustedes la parte número 5 de esta prédica. Es un largo recorrido, son 9 capítulos, 9 episodios, 9 partes de esta prédica. El tema Gaza destruida y las naciones contra Israel. Esta es la parte número 5. Empiezo compartiendo con ustedes una foto ahí. Gaza destruida. Y como ya salió Israel de algunos territorios de Gaza, el ejército de Israel, ya andan los terroristas armados de Hamás allí, como buscando cómo establecerse de nuevo. Ahí comparto esta foto del 14 de octubre del 2025, de hace, ¿qué? Hoy somos 29, hace 15 días esa foto, cortesía de IDEPUT. Ok, aquí estamos, esta es la parte 5. Les dije en las primeras partes que Gaza está destruida en un 75%. Y en la primera y segunda parte dimos lectura a versículos de la Biblia, las profecías del castigo de Dios a esas ciudades, a Gaza, a los vecinos de Israel, a esos países. Y aquí estamos en la parte 5. Aquí está el canal, la Biblia, mi manual de vida es su canal, ¿verdad? Les pido el favor que compartan estos mensajes, que se suscriban. Ahí arriba dice suscribirse, compartir y darle me gusta. Ayúdenme. Les pido favor que me ayuden. Me echen una manito ahí con darle me gusta, compartir estos mensajes. Inviten a sus familiares, a sus amigos que se suscriban al canal. Estas son enseñanzas bíblicas. Aquí hay enseñanza bíblica y también hay enseñanza secular. Esta serie de prédicas y todas las otras que están en el canal son enseñanza bíblica. Palabra de Dios. Palabra de profecía. Que todo se ha ido cumpliendo, todo se va cumpliendo y todo se va a cumplir. Todo lo que dice en la palabra de Dios. Ahí está mi nombre, reciban mi saludo. Y entramos en el desarrollo de esto. Gaza destruida y las naciones contra Israel, parte 5. Ahora vamos a relatar una derrota horrible, vergonzosa, de las 10 tribus de Israel del norte. Recuerdan que en la cuarta parte les relaté brevemente que el reino de Israel, que era de 12 tribus, se dividió cuando estaba gobernando el hijo del rey Salomón, Roboam. Un muchacho sin sabiduría, sin discernimiento, sin inteligencia, sin dirección de Dios. Empezó a gobernar pésimo, peor que su papá. Y entonces parte del pueblo, la mayoría, se rebeló y no les cumplió y se dividió el reino. Se fueron 10 tribus del norte. Entonces aquí vamos a hablar brevemente de Israel del norte. Cómo fue exterminado y llevados al exilio y mezclados con otras clases de gente en el 722 a.C. por el imperio asirio. Derrota de Israel del norte en el 722 a.C., dice, imperio asirio. Derrota de Israel del sur o Judá en el 586 a.C. por el imperio babilónico y regreso a Jerusalén. Hago ese breve relato. Zorobabel, Esdras y Nehemías son los que regresaron con una parte del pueblo que estaba en Babilonia. Estamos hablando de la Israel del sur, que en el 586, como 100 años después de la derrota que sufrió Israel del norte, también Israel del sur, Judá, el reino de Judá, fue derrotado por el rey babilónico, por el rey Nabucodonosor, y fueron llevados al exilio.
En ese exilio iban jovencitos, hombres como Daniel, el profeta Daniel, Joel, Nehemías, Esdras. Zorobabel, Esdras y Nehemías regresaron a los 70 años de estar en el exilio, regresaron a Jerusalén a construir de nuevo los muros de la ciudad y el templo, ¿verdad? Eso está en los libros de Esdras y en el libro de Nehemías. Ahora entramos en esta misma diapositiva, está en medio con palabras azules, dice, allí escribí, periodo intertestamentario, desde Zacarías a Mateo. Aquí hay un errorcito, permítanme que vamos a corregirlo. No es Zacarías. El último libro del Viejo Testamento es Malaquías. Vamos a escribirle Malaquías. Ok, de Malaquías a Mateo. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Ahí pasó un tiempo de 400 años. Hay relatos históricos, pero relatos bíblicos no hay, ¿verdad? Termina el Viejo Testamento con el libro de Malaquías y empieza el Nuevo Testamento con el Evangelio de Mateo. Se le llama el periodo intertestamentario. Hubo relatos de los judíos, la revuelta de los macabeos allá por 165 años de Cristo contra los griegos. Estaba un famoso, fue el imperio griego que estaba gobernando en ese tiempo. Ya habían vencido al imperio persa, cuando el valiente general Alejandro Magno venció a los persas. Entonces ya en ese tiempo la provincia de Judea era parte del imperio griego. Entonces había judíos y hicieron una revuelta contra los griegos, porque los griegos les imponían los dioses griegos al dios Zeus y profanaron el templo. Un gobernante griego se metió al templo, dicen que mató, degolló un cerdo y roció sangre de cerdo, y eso era contra la ley de Dios, contra los judíos. Entonces los macabeos se sublevaron contra el imperio griego. Bueno, ese es el único relato. Hay registros históricos. Luego, aquí dice en verde, agregué, dice las revueltas macabeas versus griegos. Seleucida, los griegos Seleucida. Ahí estaba Seleuco Nicanor gobernando esa provincia en ese tiempo. Los Seleucidas, dirigidos por Antíoco IV Epífanes, vencieron los macabeos. En esta batalla vencieron los macabeos y se instaura la dinastía asmonea de los macabeos. En 8 batallas murieron unos 50.000 griegos y unos 16.000 judíos. Vienen. Pero eso fue antes de Cristo. Las revueltas judías se sucedieron entre 167 y el 160 antes de Cristo. Eran gobernados, subyugados por el imperio griego. Ok, hechas las aclaraciones, continuamos en este recorrido de miles de años. Venimos desde allá por el 4450 antes de Cristo, cuando los hebreos cruzaron el Mar Rojo ayudados por Dios, dirigidos por Moisés, y aquí ya vamos entrando al periodo después de Cristo, en los últimos 2000 años. ¿Qué dice, qué de relato hay en esta diapositiva? Últimos 2000 años, dice, nace el Mesías. Años 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida y el segundo templo
incendiado por los romanos. Se dio la diáspora, comenzó la diáspora hasta 1948. Pasaron casi 2000 años. Diáspora es la huida, porque los que no murieron asesinados por el Imperio Romano huyeron a Asia, a África y a Europa. Eso se le llama la diáspora judía. Y luego encontramos relatos en Mateo 24 de las profecías, lo que dijo Jesucristo, en Lucas 21:6, Ezequiel 28:25, Jeremías 37:37, de todo lo relacionado a Israel. Judíos perseguidos y martirizados por el Imperio Romano. El año 70, el general Tito derrotó a los judíos, incendió Jerusalén, incendió el templo, se robaron las reliquias preciosas que había en el templo, vasos, copas, se las llevaron. Y luego, allá por el año 73, 3 años después, hubo una revuelta de Bar Kokhba, judíos que quedaron por ahí, se rebelaron a los romanos, y luego los últimos judíos, casi 1000 entre mujeres y niños, hombres, se refugiaron en una fortaleza que se llama Masada. Ahí está todavía. 2000 años después, ahí está esa fortaleza. Es un sitio turístico. Allí. Y los romanos los asediaron, un asedio, y ellos tenían comida. Los judíos que estaban en la fortaleza elevada, fue una fortaleza construida por el rey Herodes. Él la ocupaba para pasar sus días allá. Y era un lugar como de seguridad. Y los romanos la asediaron por mucho tiempo. Los judíos tenían agua almacenada, grandes depósitos de agua. Tenían comida en abundancia. Pero cuando vieron que ya iban a ser derrotados por el Imperio Romano, los romanos establecieron unas catapultas, un sistema para escalar. Cuando vieron los judíos que iban a ser derrotados, que los romanos iban a llegar hasta ahí, iban a subir la fortaleza, llegaron a un acuerdo y de suicidarse todos. Y no quemaron todas las comidas, dejaron comida para probarle a los romanos que no era por hambre, sino que para no dejarse torturar, martirizar por los romanos, para no permitir ser esclavizados por los romanos, llegaron a un acuerdo y se suicidaron. Ahí están los relatos, historia secular, hay relatos. Eso nos lo dice la Biblia. Fue en el año 73 ya de esta era, después de Cristo, unos 40 años después de que la muerte de Jesucristo y que Él resucitó y se fue al cielo. Entonces, allí murieron, se suicidaron, quedaron unos varones, decidieron, al final que todos se suicidaron. Hay relatos porque dicen que unos niños se escondieron por allí y los romanos los encontraron. Ok, año 74 después de Cristo, fortaleza Masada. En Masada se suicidaron 950 judíos liderados por Eleazar Ben Yair. Historia National Geographic en los datos. Luego, la rebelión de Bar Kokhba, en el 132-136 después de Cristo, murieron en combate 580,000 judíos, otros de hambre y otros desaparecidos. El emperador Adriano cambió el nombre de Jerusalén a Aelia Capitolina y el de Judea a Siria Palestina. Esto ya lo había relatado yo allá en la parte 1 y en la parte 2, pero no está malo retroalimentar la información.
Verdadera diáspora judía 1900, hasta 1948. Dato de Wikipedia. Año 627. Avanzamos. Llegamos al 627 después de Cristo. 700 judíos de la tribu Quraiza fueron decapitados por orden de Mahoma. Sus mujeres y los hijos fueron esclavizados. Ya, esto fue en el 627. Allí por el 620 surge el cuento de que Mahoma tuvo unos sueños en una cueva y que el ángel Gabriel le dijo y le relató todo, y fue donde surge este libro, el tal Corán. Ese es el libro sagrado de los musulmanes. Es un anatema. No le recomiendo tener este libro. Yo lo voy a destruir. Lo he utilizado para hacer trabajos, comparaciones con la Biblia, pero no es bueno tener. Solo de matar, dice a los infieles aquí. En ninguna aleya o sura de así le llaman a los capítulos, ellos le llaman sura, y a los versículos le dicen aleya. Ok, en ninguna parte del tal Corán dice de amor al prójimo, de tener misericordia. Solo redondea en matar a los infieles. El que no se haga musulmán hay que matarlo porque es enemigo. Y entonces ellos agrandaron la religión a punta de espada en toda África, en Europa y en Asia. Vemos aquí cómo empezaron. Mataron a 700 varones, 700 hombres judíos. Y las mujeres y los niños los esclavizaron. ¿Ven? Eso fue en el 627 después de Cristo, ya en esta era. Continuamos. Ven cómo va el recorrido de estos miles de años del sufrimiento de los judíos, del pueblo de Israel. Aquí, últimos 2000 años. Aquí comparto con ustedes una foto del templo cuando fue incendiado por el Imperio Romano. Romanos incendian Jerusalén y la diáspora judía. Incendio, segundo templo, dice. Cortesía de Shutterstock. Ahí está la foto. El templo, era enorme el templo, ¿verdad? Y unos 30 años antes Jesucristo le había dicho a los apóstoles. El relato en el Evangelio de Mateo, en los Evangelios, cuando él dijo no quedará piedra sobre piedra. Eso se cumplió unos 30 años después. Luego, la destrucción, la derrota de Jerusalén, la destrucción de Jerusalén, incendiaron el templo. Ahí les comparto esa foto. Seguimos. Persecución de judíos durante la Edad Media. La Edad Media. ¿Cuándo fue la Edad Media? Bueno. La Edad Media empezó cuando fue destruido el Imperio Romano en el año 1453. El Imperio Romano de Oriente, que estaba ¿cómo se llamaba la ciudad? Se me ha escapado el nombre. Constantinopla, en honor al rey Constantino. Y fue saqueada por el Imperio Otomano, por Mehmed II, un otomano. Era una ciudad bien fortalecida, Constantinopla, pero cayó. Y más antes había caído el Imperio Romano de Occidente, en Europa, en el año 76 después de Cristo. Entonces, allí empieza la Edad Media. Y surge, ya los romanos estaban persiguiendo también a los cristianos. Hay relatos de incendios, los ponían en el Coliseo romano a que los devoraran las fieras, los leones, los tigres, los quemaban, servían de antorchas y alumbraban con los cuerpos de los primeros cristianos y mataban y perseguían. En eso estaba el apóstol Juan, los primeros, los apóstoles,
y los discípulos de Juan, del apóstol Juan. Y luego, cuando el Imperio Romano mataba 100 judíos y cristianos, más que todo cristianos, viene la persecución, y de judíos también. Fue cuando el emperador Constantino el Grande le llaman, ahí está en la historia, mediante el concilio de Nicea, hizo un pacto, una alianza entre Estado y religión. Y ahí surge la religión católica, en los años 325 de esta era. ¿Qué dice? Desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el 476 después de Cristo, la caída de Constantinopla en 1453, o sea, el Imperio Romano de Oriente, o el descubrimiento de América en 1492. Ahí empieza la Edad Media. A ver, 325 después de Cristo, dice emperador Constantino y surgimiento de Iglesia Católica Apostólica Romana. Concilio de Nicea en el 325 después de Cristo. Matrimonio, Estado, religión. Surgen los papas también. Así es que es cuento, pura mentira barata de que Pedro fue el primer papa. Pedro no estuvo en Roma, es puro cuento, ¿verdad? Y los papas surgen en esos años. Papa Ciricio en el 384, después del concilio de Nicea. Sé que a muchos no les gusta, pero dura es la verdad, pero es la verdad y hay que decirla. Y pues que escudriñen las escrituras, la historia secular también. El que no conoce la historia está condenado a repetirla. ¿Seguimos? Persecución y expulsión de los judíos de España en 1492. Justo fue el año en que Cristóbal Colón viajó rumbo según él iba para las Indias Orientales, pero llegó a América. Ok, el 31 de marzo de 1492, los reyes católicos firmaron en Granada la expulsión de los judíos. Según el texto de los edictos, hubo varias versiones y múltiples copias. El pueblo judío tenía hasta finales del mes de julio de ese 1492 para abandonar los territorios de las coronas de Castilla y de Aragón. Vean cómo va esto. Y vemos cómo fueron perseguidos en España los judíos. Los hacían a la fuerza, los obligaban que se hicieran católicos, y el que no se hacía católico, había cualquier acusación. Surge la Inquisición también después, y los acusaron de hacer cosas satánicas a los judíos, de que mataban niños para rituales, y bueno, se inventaron un montón de cosas contra los judíos. Cosas horrendas contra los judíos. Pasamos. Persecución y expulsión de los judíos de España en el 1492. Vemos a España en color rosadito por ahí, a la derecha, en la península ibérica de Europa. Y permítanme que vamos a movilizar la foto. Ok, ahí. Y ellos salieron huyendo, los judíos. Unos salieron por Portugal hacia América, otros al norte, a Gran Bretaña y a los países nórdicos, otros de España salieron hacia Italia, otros hacia África, cruzaron el Mediterráneo, y aquí está África, y otros hasta Asia, llegaron a Rusia, judíos llegaron a Rusia, y llegaron acá a estos países, ¿ves? Países a la orilla del mar Mediterráneo, países como Egipto, Arabia Saudita, aquí están las islas de Creta. Bueno, el mapa describe
El mapa es Foto Yiddish and Judeo Spanish European Heritage. Es un mapa, aquí está la cortesía, se las leo, está en inglés. Entonces aquí se ve el mapa que comprende Europa, Asia y África. Aquí al sur está África. Aquí vemos, ahí nomás unos se pasaron a Marruecos, solo hay que cruzar el estrecho de Gibraltar, 15 kilómetros para cruzar y llegar a Marruecos. Marruecos está en África del Norte, aquí está Argelia. A todos estos países huyeron desde España porque no soportaban a los católicos de España. Esa es la expulsión de los judíos de España en 1492. Ahí está la historia. Muchos documentos he leído, tengo miles de documentos en mis archivos, en mis computadoras, y eso es la historia. Hay que estudiarla y para que no nos cuenten, ¿verdad? Que no nos salgan con cuentos. Entonces, ha sido un sufrimiento enorme de los judíos. Ya vamos cerca, aquí estamos en 1492. Viene acercándose. ¿Ve? Ok, luego vamos a llegar a la Edad Media. Aquí estamos terminando esta parte 5, mis amigos, mis hermanos. El canal se los presento de nuevo la Biblia, mi manual de vida. Pido de favor que se suscriban al canal, que compartan estos mensajes, que le den me gusta. Así tenemos oportunidad de ingresar más videos, más mensajes a YouTube. Compártanlos, cuéntenles a su familia, a sus amigos, para conocer la historia de 4.000 años, desde el 3500 antes de Cristo hasta estos días, hasta el 2025. Es un largo recorrido, pero ahí vamos, estamos terminando la parte 5. Fue un poco breve, pero hay relatos. Es emocionante la historia. Hay historia bíblica y historia secular. Es bueno para la escuela dominical, bueno para las escuelas de secundaria, y para los colegios y también para los ejércitos, porque hay historia militar, hay estrategia militar, hay historia bíblica y historia secular. Mis hermanos, con esto estamos terminando la parte 5. Están invitados para la parte 6 de 9. Estamos terminando la parte 5. El tema, Gaza destruida y las naciones contra Israel. Esa parte que dice las naciones contra Israel. Por eso hemos hecho este recorrido. Y que vamos a relatar enseguida por qué Israel es invencible. ¿Por qué es invencible? Hay cosas espirituales que la gente no es capaz de entender, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Que nos tratan de locos. Ese viejo habla locura, ¿de dónde saca tanta locura? Dirán, pero es la verdad, es la realidad. Y parte bíblica también. Y es necesario saber de la historia secular para poder hacer estos relatos también. Entonces, estamos terminando esta parte 5. Están invitados para la parte 6, ¿verdad? Gracias por permitirme compartir con ustedes esta enseñanza, estos mensajes. Están invitados para la parte 6. Bendiciones, muchas bendiciones. Que Dios les bendiga grandemente allí donde están.